Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bueno, como lo prometido es deuda, vamos a ver hoy cómo se puede construir una fuente regulada de voltaje de más de 1 amperio. Como bien es sabido, un laboratorio debe tener una buena fuente regulada de voltaje. Y sabemos todos que normalmente los reguladores de voltaje convencionales son de 1 amperio o 1.5 amperios. Podemos ver aquí dos de los reguladores convencionales que más se usan para hacer una fuente regulada de voltaje variable. Uno de ellos es el LM317T y el otro es el LM317K. Todos queremos tener una fuente poderosa y potente que sea de más de 1 amperio para no tener límites a la hora de hacer cualquier montaje de algún circuito o que la necesitemos para cualquier circuito o cualquier dispositivo que queramos probar. Sabemos que los reguladores de voltaje de más de 1 amperio, de 2 amperios, 3 amperios, son de alguna difícil consecución y bastante costosos, pero aquí les voy a mostrar cómo podemos hacer una fuente de más de 2 amperios supremamente económica y con un regulador de voltaje de 1.5 amperios. Lo primero que hay que hacer entonces es buscar el datasheet o hoja de vida del circuito integrado. Esta la podemos encontrar en la internet, basta con escribir solamente el nombre del regulador e inmediatamente nos aparecerán diferentes fuentes de información donde podemos descargar la hoja de vida. Como pueden ver, he descargado una hoja de vida donde el fabricante es Motorola, pero también lo puede fabricar o lo encontrarán ustedes con esta famosa fábrica, la Texas Instrument. Bien, vamos a trabajar el LM317T para este caso. Y esta hoja de vida, como se puede observar, muestra todas las características principales del circuito integrado. También nos muestra un diagrama de la distribución de los pines, de cómo lo debemos usar. Su pin 1 para ajuste, el pin 2 para voltaje de salida y el pin 3 para voltaje de entrada. Y aquí, un poco más abajo, la aplicación o el circuito para poder ejecutar la aplicación para la cual viene diseñado este circuito integrado, donde nos muestra también su respectiva fórmula y las características que debe tener el circuito para poder que trabaje como una fuente regulada de voltaje variable. La salida de este circuito dependerá de la entrada del circuito, valga la redundancia. Por ejemplo, este circuito, de acuerdo a las características, dice que puede darnos hasta 37 voltios a la salida. O sea, es decir, que puede regular variablemente desde 1.2 hasta 37 voltios. Pero estos 37 voltios dependerán de su entrada. Es decir, que si en la entrada yo no tengo más allá de 25 voltios, pues no voy a tener a la salida más de 25 voltios. Este circuito también se puede trabajar con valores fijos a la salida. Y eso dependerá de los valores que se le asignen a las resistencias R1 y R2 de acuerdo a la fórmula dada por el fabricante, por lo cual se podrán obtener incluso valores no convencionales o específicos para trabajar algunos dispositivos. Bien, y aquí va el secreto para poder obtener una fuente regulada de más de 1 amperio, 2 amperios o 3 amperios. Y el secreto está en dos dispositivos específicamente. Uno es el transformador de entrada, el que nos va a reducir la corriente alterna de nuestros 110 o 120 o 220 dependiendo de dónde estamos al voltaje requerido en corriente alterna, y el otro es un transistor de potencia, más conocidos como transistores Darlington. Estos transistores son bastante comerciales, bastante económicos y muy prácticos. Para este caso vamos a utilizar el TIP122 y como ya lo habíamos dicho antes, lo primero que hay que hacer cuando voy a trabajar con integrados, transistores o dispositivos similares es buscar el datasheet u hoja de vida. Para este caso, como es el TIP122, podemos ver toda la gama de transistores TIP, aunque hay algunos otros. Aquí se encuentra desde el TIP 120 al 122 que son NPN, negativo, positivo, negativo, o el TIP 125 al 127 que es PNP, positivo, negativo, positivo. Pero también podemos encontrar los TIP 31, 32, 33, etc. Mirando la hoja de vida podemos ver en la corriente de colector que este transistor es capaz de soportar hasta 5 amperios y un pico máximo de 8 amperios. Eso quiere decir que si yo quiero una fuente de 5 amperios, mi transformador también debe ser un transformador de 5 amperios. Ahora,
Si yo tengo mi transistor que es de 5 amperios, pero mi transformador es de 2 amperios, pues la fuente será del que tenga menor capacidad. En este caso el transformador sería de 2 amperios. Y si es al revés, si mi transistor es de 2 amperios y mi transformador es de 5 amperios, pues la fuente regulada será de 2 amperios. Pero como pueden ver, con estos dos dispositivos podemos nosotros hacer que la fuente sea de más de 1 amperio. Así el regulador de voltaje que me esté haciendo la función de variar el voltaje sea solamente de 1 amperio. Entonces para este caso la fuente será de 5 amperios. Bien, pasemos entonces ahora a la explicación del circuito. Primero lo vamos a hacer en Proteus y luego vamos a mostrar el circuito funcionando en la práctica, como es la dinámica de todos los videos que publico en mi canal. Bien, aquí tenemos el circuito montado en Proteus, el cual está compuesto por una fuente primaria que consta de una fuente principal de entrada, el transformador reductor y un puente rectificador de onda completa. Y la fuente secundaria, que está compuesta por una sección de filtraje, el circuito típico del regulador y un transistor de salida que es el que va a soportar la corriente del circuito para que éste pueda ser de más de 2 amperios. También tenemos aquí un osciloscopio para ver la señal de la fuente primaria y su señal rectificada, razón por la cual, como mencioné anteriormente, colocamos este interruptor aquí para poder separar la fuente primaria de la fuente secundaria. Pero como expliqué también, no es necesario que esto vaya, eso es solamente manera de ejemplo. Activamos el circuito y vemos entonces la señal de la fuente primaria en color amarillo. Esta es la señal de entrada sin rectificar. Después de que la señal pasa por el rectificador, entonces vemos lo que se encuentra en color azul. Aquí se encuentra la señal rectificada, un rectificador de onda completa. Y una vez que activamos el switch, colocamos a trabajar la fuente de manera normal. Aquí podemos ver el LED que nos indica que la fuente primaria está trabajando y el LED que nos está indicando que hay salida de voltaje, adicional a un voltímetro que nos muestra cuál es la salida de voltaje que tenemos en ese momento. Si nos vamos al potenciómetro, vamos a ver que podemos ir variando la señal hasta donde nosotros queramos. Podemos tener 5 voltios, 4 voltios, 3 voltios, etc. Observen que a medida que baja el voltaje, también baja la luminosidad del LED hasta que realmente se apaga. Se ve perfectamente cómo varía el voltaje para valores inferiores y valores superiores. Bien, pasemos entonces a la parte práctica del circuito. Bien, aquí tenemos el circuito montado en un protoboard de acuerdo a las indicaciones de la hoja del fabricante. Como podemos ver, tenemos en primera instancia el sistema de rectificación, que son los que conforman la fuente primaria, el puente rectificador, que en este caso es un encapsulado, pero también puede ser compuesto por 4 diodos. Y la entrada de corriente alterna, que está determinada por el secundario de un transformador. Ya habíamos dicho que era un transformador que iba de 110 o 220 al voltaje necesitado. Tenemos también la etapa de filtrado, que está compuesta por un condensador electrolítico y un condensador cerámico. Seguido a esto, tenemos el circuito típico, que es el que está determinado por la hoja del fabricante, que puede ser de la Texas Instruments o Motorola, como estaba en el ejemplo anterior. Y por último tenemos el transistor TIP 122, que es el destinado para este ejemplo y el encargado de soportar la corriente, que no puede soportar el sistema de el regulador de voltaje, el M317T. Pasamos entonces a ver la variación de voltaje en la salida de la fuente. Lo podemos llevar hasta el voltaje mínimo, que llega hasta 1.2 voltios de acuerdo a la hoja del fabricante, y también lo podemos llevar al punto máximo o voltaje máximo, que esto estará dependiendo del diseño de la fuente. Por último, miramos la conexión del sistema de entrada de AC al osciloscopio para ver la señal de AC antes de ser rectificada o de pasar por el rectificador. Y luego vemos la señal ya rectificada.
Esta señal ya muestra que es realmente una rectificación de onda completa. Si te gustó el video, te invito a que te suscribas a mi canal y dale manito arriba. Nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima.